El sector empresarial se encuentra en sesión permanente analizando el proyecto de reforma fiscal. Mientras tanto, representantes de la cúpula empresarial acuden al Palacio Nacional para hablar sobre el proyecto fiscal. Miguel Vargas, presidente del PRD, dice que los legisladores de esta organización no votarán por la reforma fiscal. Que si lo sumamos son 229 millones de pesos anuales. Legisladores advierten que podrían someter a modificaciones el paquete fiscal cuando sea sometido por el Poder Ejecutivo. Que tenemos un brote, no hay discusión. El ministro de Salud Pública admite que en el país existe un brote de dengue. El gobierno congela los precios de las gasolinas, del gasoil, del gas natural y del gas licuado de petróleo. Y los venezolanos se preparan para las elecciones presidenciales del domingo. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Saludos amigos, bienvenidos a la primera emisión de Noticias Telemicro. Les saluda Leighton Mejía. Y como de costumbre también les saluda Ani Tejada. Para nosotros es un placer poder informarles. Vamos a pasar de inmediato con el contenido noticioso. El sector empresarial se encuentra en sesión permanente desde este viernes, analizando las diferentes propuestas que contempla la reforma fiscal presentada por el presidente Danilo Medina. Desde tempranas horas de este viernes, el Consejo Nacional de la Empresa Privada se reunió a puertas cerradas en su sede para discutir el contenido del proyecto elaborado por el equipo económico del gobierno, que eleva del 16 al 18% el cobro del ITEVIS y grava otros 270 productos. Se informó que el sector empresarial preparará una propuesta escrita que entregará al gobierno la próxima semana. Tras conocerse el proyecto de reforma fiscal, el sector de zonas francas y los comerciantes han advertido sobre las repercusiones negativas que tendrían las medidas económicas. Y siguiendo con el mismo tema, diputados oficialistas y de la oposición adelantan que modificarán el proyecto de reforma fiscal presentado este jueves por el gobierno para excluir productos de consumo masivo de la clase pobre. Nuestra compañera Mayra Ogando nos amplía. Incrementar la eficiencia de la administración. Bomba molotov, criminal, agresivo y demasiado duro son solo parte de los calificativos usados por los legisladores al referirse al proyecto de reforma fiscal presentado este jueves por el Poder Ejecutivo y mediante el cual busca recaudar cerca de 60.000 millones de pesos. El reformista Víctor Bisonó propone un recorte de más de 1.000 millones de pesos a los partidos políticos de los recursos que le entrega el Estado, así como la eliminación del barrilito y el cofrecito a los legisladores. Que si lo sumamos son 229 millones de pesos anuales que se le entregan a los senadores y 114 a los diputados, serían algunos 350 millones de pesos más anualmente, o sea, 1.050 millones. Mientras que el PRDista Aníbal Rosario llama a la población a rechazar en masa las pretensiones del gobierno de cobrarle impuestos prácticamente a todo. Advierte que ellos harán lo suyo en el Congreso. ¿Cómo puede por lo menos el Partido Revolucionario Dominicano apoyar una reforma de esa naturaleza cuando eso sería un crimen para la población? Que la población no tiene culpa de nada de lo que haya pasado, lo que se han robado el dinero del pueblo. El oficialista José Luis Cosme indica que lo presentado por el presidente Danilo Medina es solo una propuesta y que finalmente es el Congreso Nacional quien tendrá la última palabra. Yo le reitero que es el anteproyecto del Poder Ejecutivo y que cuando llegue aquí al Congreso Nacional, con la opinión de todos los sectores, como siempre hace el Congreso, entonces se va a parir una reforma fiscal lo menos lesiva a los intereses nacionales. Se le advierte a la población que lo presentado este jueves por el gobierno sobre reforma fiscal solo obedece a una propuesta, que la misma solo tendrá aplicación oficial cuando sea aprobada por el Congreso Nacional de la República. Yo soy Mayra Ogando y continuaremos con más noticias desde nuestros estudios. Muchísimas gracias a Mayra, y será este lunes cuando el expresidente Hipólito Mejía y el equipo económico del opositor Partido Revolucionario Dominicano
se pronuncien en torno al paquetazo de medidas impositivas que anunció al país el jueves el primer mandatario Danilo Medina, las cuales contemplan el proyecto de reforma fiscal. El vocero de Mejía, Héctor Guzmán, manifestó de antemano que el PRD se opone a toda reforma o paquete de cargas impositivas que graven más a la población. El presidente Mejía habló con el doctor Arturo Martínez Moya hoy para convocar la comisión política para el próximo lunes de la mañana. Y ahí con ello entonces fijar una posición ante el país del partido sobre la propuesta o borrador de reforma fiscal. De antemano, ayer hablamos con el presidente Mejía al conocer la propuesta. Y él entiende que hay situaciones que son inaceptables, como algunas de las medidas que gravan prácticamente que afectan a los pobres, a la clase media y a los sectores productivos. Guzmán dijo que el próximo lunes se informará además cuál será la posición que adoptará el PRD en torno al proyecto de reforma fiscal del presidente Medina y se instruye también a los legisladores PRDistas para que voten en contra de todo lo que implique más impuestos al pueblo. Bueno, y continúan las reacciones a la reforma fiscal de Danilo Medina porque economistas advirtieron que el déficit fiscal revelado por el gobierno constituye un hecho escandaloso y alegaron que el proyecto de reforma fiscal presentado por el gobierno afectará a los sectores sensibles de la población. Xiomara Brito tiene la historia. Para el economista Miguel Seara Hatton, el déficit de 187.000 millones de pesos que hay en el país es una suma escandalosa, lo que refleja la poca responsabilidad asumida por el gobierno anterior y que se traduce en más impuestos para los dominicanos. No hay ninguna razón económica, no hay ninguna razón de la dinámica económica que te explique ese salto, a menos que no sea la decisión de hacerlo mal hecho. Seara Hatton entiende que lo peor de este proyecto de reforma es que no se han presentado los mecanismos que darán garantías de que el dinero recaudado iría a las mejores manos y cómo penalizar a los responsables del déficit. Y no nos dice nada tampoco de responsabilidades. ¿Quién es responsable de este caos que va a pagar el pueblo dominicano con hambre y con miseria? En tanto que el economista Jaime Aristi Escudero advierte que este proyecto de reforma elevaría los niveles de pobreza, la inflación y el desempleo. De manera tal que vamos a estar en el peor de los mundos después de la reforma tributaria, que se puede resumir de la siguiente manera: un aumento generalizado de precios, desinflación y un desempleo cada vez mayor, de tal manera que estamos en lo que se conoce como estanflación, que es una situación de empobrecimiento del pueblo dominicano. Según Jaime Aristi Escudero, en este proyecto de reforma que califica de otro parche fiscal, los impuestos afectarían directa e indirectamente a la población más vulnerable. El gobierno dominicano pretende recaudar unos 53.000 millones de pesos para el próximo año, equivalentes a un 2.5 del Producto Interno Bruto. Esto requiere el sacrificio de todos los sectores de la sociedad. Xiomara Brito, Noticias, Telemicro. Muchas gracias, Xiomara, y dentro de todas estas noticias malas, tenemos una buena y es que el Ministerio de Industria y Comercio congeló los precios de los diferentes tipos de combustibles para la próxima semana. La gasolina premium se mantendrá invariable a 243 pesos con 50 centavos el galón y la regular a 224 pesos con 20 centavos, mientras que el galón de gasoil regular se comercializará a 200 pesos con 60 centavos y el premium a 207 pesos con 30 centavos. Industria y Comercio informó que el precio del galón de gas licuado de petróleo seguirá a 89 pesos con 50 centavos y el gas natural se mantendrá a 30 pesos con 50 centavos el metro cúbico. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar vamos a ver qué dice Miguel Vargas Maldonado sobre la reforma fiscal del gobierno.